Llegas a un punto en la vida donde te preguntas ¿para qué estoy aquí en la tierra? Me fui por un mundo de vicios hasta que toqué fondo en mi vida y ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero suicidar, o sea, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? El enemigo lo que quiere es que tú te condenes, que tú te suicides, llevarte a la desesperación. ¿Cómo Dios te va a buscar así sea tu miseria? Él no le tiene miedo a tu pecado, a tu herida, a tu miseria, a tu oscuridad. En mi oscuridad, Él vino. Él me buscó. Cuando nadie cree en ti, Dios sí cree en ti. Cuando nadie da un peso por ti, el Señor dice, ahí hay algo. Y mientras hay un corazón que late, hay esperanza. Mi mayor sueño es cada día enamorarme más de Dios. Hablar de Dios es ir contracorriente. Nadie habla de Dios. Esa voz en ese retiro que me decía, tú eres mi hija muy amada, era todo lo que yo necesitaba para seguir este camino. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversaciones. Estoy muy feliz, muy ilusionada, muy contenta, pero sobre todo agradecida por esta siguiente conversación que voy a tener. Es una persona que por obra y gracia de Dios llegó a mi vida, por la magia de las redes sociales también se apareció, pero también Dios se encargó de que nos conociéramos. En uno de los momentos más especiales de mi vida, cuando yo estaba ya a punto de dar a luz, fui invitada a tener una conversación con ella. Tiene uno de los podcasts más vistos, más escuchados por todos esos que andamos buscando reforzar la fe. Ella es una persona que nos inspira, es una persona que a través de las redes sociales ha contado muchos testimonios, pero ahora la invito a que los papeles se den vuelta, porque queremos y quiero yo aprender de su testimonio. Así que, sin más preámbulo, te quiero dar las gracias, Airam, por estar aquí conmigo, por compartir tu tiempo y por todo lo que estás haciendo. Así que bienvenida a este espacio, qué bueno tenerte aquí conmigo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por invitarme a este programa, me encanta esta iniciativa, este programa y creo que... Es una conversación. Es una conversación. Va a servir de mucho, de verdad. Que así sea porque si algo he aprendido en este momento es que tenemos que estar haciendo cosas que nos inspiran y como lo decía al principio, tú fuiste uno de los podcasts que para mí cambió. Cuando yo ya estaba a casi los 9 meses, yo me acuerdo de llegar a tu casa con mi panza, con mucha ilusión, me sentaste frente a una cámara, algo que no era lejano para mí, y me pediste que hiciera mi testimonio de la Virgen. Y tú no sabes lo poderoso que eso ha sido para mí, así que te agradezco por ese regalo que me diste y abrir esa puerta a empezar a descubrir todas las bellezas que Dios ha hecho en mi vida, porque sé que las hizo en la tuya. Qué belleza, amén, amén, qué lindo escuchar eso. ¿Cómo comienza para ti, Airam, Manual para enamorarse? Uy, la pregunta del millón. Bueno, digamos que Manual para enamorarse, como la gente piensa que yo me senté un día y dije, va a ser Manual para enamorarse y esto va a ser un podcast. No, nada que ver. Más bien ha sido como parte de una historia de conversión, de un proceso. Fue mi desahogo, ¿no? En esos momentos de transición. Cuando digo transición es yo digo del mundo a encontrarme con Dios, ¿correcto? Nací en una familia católica, pero muy light, como muchos de nosotros, ¿no? De esos de bautizo, primera comunión y ya. Entonces, de alguna manera no había una relación con Dios. Hasta que uno empieza a crecer y se va por caminos que no son buenos, caminos que terminan rompiéndote el corazón, hiriendo tu alma. Y llegas a un punto en la vida donde te preguntas ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué existo? ¿No? Y cuando yo me empecé a hacer todas estas preguntas, me di cuenta que no había como una respuesta sólida. Yo decía, estoy estudiando, sí, pero como si no me llenaba todavía. O sea, yo de verdad quería encontrarle el sentido, el propósito de mi existencia. Tú naciste en Venezuela. Yo nací en Venezuela. Llegas a Estados Unidos, sí. Estudias acá. Correcto, sí. Y en ese momento empiezas a cuestionarte. Sí. Y sentir esa... Sí, claro, crecí en Venezuela, todo esto, pero después fue cuando me gané una beca y me vengo a estudiar aquí en Estados Unidos. Y en esa universidad es donde empieza
todo este cuestionamiento, ¿no? De para qué estoy aquí. Me fui por un mundo de vicios, como muchos jóvenes, ¿no? Querer llenar esos vacíos y terminas en lo que el mundo te está brindando. Y bueno, hay gente que se va por los vicios, hay gente que se va por la lujuria, hay gente que se va por los juegos de azares. O sea, cada uno como que a veces tratando de llenar ese vacío se va por cosas, ¿no? Efímeras. Y bueno, cuando llega un punto en que me empiezo a hacer todo ese cuestionamiento, me di cuenta que no tengo respuesta de nada y me empieza a entrar como una crisis más profunda, ataques de pánico. Claro, esto mezclado en un mundo, te digo, de vicios. Hasta que toqué fondo en mi vida y es donde empieza pues un camino muy largo y gracias a una amiga me llevó a un retiro de Emaús en contra de mi voluntad. Digamos que yo no es que acepté ir a un retiro católico ni nada, pero ella me veía bastante mal. Ella me decía, Irán, tú tienes como un potencial muy grande, pero pareces el demonio, estás llevada, la fiesta, como que no hay un norte, los ataques de pánico, estás, pues, no sé, no haciendo cosas buenas. Y esta chama me agarra y me inscribe a un retiro. A mí se me olvidó que me habían inscrito en ese retiro de Emaús y resulta que a los meses me dice, oye, ¿me acompañas a tal sitio? Y mentira, me dejas en una casa de retiro. Y cuando yo llego es el retiro de Emaús y yo, ya va, ¿qué es esto? Parece un centro de Herbalife porque todo el mundo vestido de blanco. Y resulta que estaba en esa casa de retiro. Yo obviamente como que, no, yo no quiero. Yo sentí que era, bueno, la gente me decía, Irán, tú parecías el demonio cuando llegaste ahí. Wow. Y entro en ese retiro y suceden cosas muy grandes. Heme aquí, ¿no? Hablando de Dios muchísimos años después, pero lo que sí puedo contar de ese retiro, porque yo sé que en Emaús, como dicen, lo que ahí pasa, ahí se queda para que la gente pueda tener esa experiencia. Correcto. Y no que alguien se la cuente de boca a boca. Pero lo que sí puedo contar es que en todo retiro, hoy entiendo que está el Santísimo Sacramento del altar. Yo antes no sabía que era el Santísimo, y en ese Emaús está el Santísimo y me lleva enfrente al Santísimo y ahí empieza una serie de acontecimientos como que yo siento algo muy dentro de mí que me dice, hey, si tú sigues por donde vas, no lo vas a lograr, chama. No hay más oportunidades. Ya te he dado muchas oportunidades y como te vas a morir prácticamente. ¿Sentías que una voz te hablaba? No es en el sentido humano, porque yo siempre digo que las cosas de Dios, como dice San Pablo, hay que entenderlo con el Espíritu de Dios, porque es una realidad que nos trasciende, ¿no? Entonces ponerlo en contexto como humano cuesta, pero es como algo que llega al corazón. Es como, por ejemplo, cuando a ti te dicen, ¿por qué estás enamorado? Y uno trata de explicar, pero es como un sentimiento muy adentro que sobrepasa toda palabra humana. Y eso fue lo que yo sentí, algo muy profundo en mi alma, en mi ser, que era como, Irán, si sigues por ahí no lo vas a lograr. Es más, y si te mueres el día de hoy te vas a condenar. Mira, yo no tenía idea de lo que era el cielo, el purgatorio, el infierno. Como muchas personas, todos creemos que vamos para el cielo y resulta que no. El cielo cuesta, ¿no? Lo hemos visto en la vida de los santos. Y bueno, esa voz me asustó, pero no era como un miedo así como, sino como un despertar. Un despertar de conciencia a que diera ese cambio, ¿no? ¿Qué hacías tú, Irán? Porque yo te veo y te conozco, claro, quizás la nueva, pero ¿qué tan mal estabas? ¿Qué tan triste te sentías? ¿Qué tan desesperada estabas? Claro. Mira, creo que nuestra infancia nos marca mucho, ¿verdad? Muchas heridas se ocasionan en la infancia. Yo creo que quizás las inseguridades de mi infancia, la falta de amor, de afirmación, de valoración. Por eso es muy importante que los padres afirmen, valoren a sus niños, porque si no hay eso, tarde o temprano, cuando vas creciendo en la adolescencia, ¿no? Entonces empieza el bullying por acá, te hacen bullying por allá, te dicen cosas, y no te sientes querido, no te sientes amado. Y de alguna manera yo llegué a sentir eso, esas heridas de abandono, de rechazo en mi corazón, y tú quieres sobrecompensar eso y no sentirte como esa persona que le hagan bullying, como esa persona que no se siente querida, validada, amada. Y yo creo que me fui por el mundo de la rumba, el mundo de drogas, todo ese tipo de cosas, porque de alguna manera ahí encontré como un espacio en el cual nadie me juzgaba, nadie me hacía bullying, nadie me criticaba, más bien era
qué chévere es ella, ¿no? O sea, wow, como que, no sé, me sentía como que validada. Eso es en los 17, 18 años, que imagínate. Y aquí se te hizo muy fácil encontrar ese mundo, me imagino. Claro, o sea, uno en nuestros países también se puede encontrar muy fácil, pero digamos que acá, cuando uno entra a las universidades, es todo un mundo que uno viene de, como yo le digo, muchacho de apartamento de tu casa en Venezuela, a entrar a una sociedad donde había gente de todos lados, de todos los países. Tenía un poco de roommates, vivía con unas eslovacas, con unas serbias, Claro, que me sacaban, imagínate, una ventaja en todo. Entonces se presentan muchas cosas y tú te sientes como, wow, you're the best. Entonces en ese momento había una frase que decía, YOLO, you only live once. Y yo, claro, solo vivo una vez, vamos a hacer y deshacer, porque eso es lo que uno, si nadie te explica de qué se trata la vida y cómo va, imagínate. Claro. Tomas esas decisiones y me empecé a ir por ahí. Quiero hacer un paréntesis muy grande. La gente dice, es que la gente cae en vicios y la droga. Yo creo que la droga es la cereza del pastel de una realidad interna, de un mundo interior, de un niño que no ha sido escuchado, de frustraciones, de heridas que quizás a veces los padres o la misma gente en el colegio no escucha. Y va creando esa bola en ese mundo interior y te vas, como digo, por los vicios. Otra gente se va por el sexo alocado, pornografías, no sé. Ustedes díganle, se vuelven tímidos, no sé. Yo me fui por este lado y claro, me sentía bien. Yo no puedo decir que yo me sentía mal. Los primeros años, súper bien, imagínate. O sea, no puedo decir que la pasé mal, la pasé increíble. Pero eso tiene repercusión y empieza ya por cosas como ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresiones. ¿Tus estudios continuabas? Porque usualmente... Sí, correcto. Yo estudié producción de televisión, hice también arte. Entonces, de alguna manera, siempre fui muy hábil para todo. Hablaba muchísimo con la gente, me ayudaron mucho. Tengo un amigo que yo le decía, yo te compro la entrada para el Ultra Music Festival y tú me haces todos los ensayos. Y ese era nuestro trato. Wow, para que te hicieran los ensayos y presentas en la universidad. Total. Entonces, mantuviste tus estudios, pero también paralelo y una vida de excesos, de drogas. Que fue creciendo poco a poco. Hasta que llegas a Retiro de Emaús. Bueno, obviamente ocurre algo mucho más adelante, a eso de los 24, donde te digo, ahí es donde empezó como una serie de ataques de pánico tan fuertes y depresiones tan fuertes, pero ahora entiendo que Dios no me lo envió, yo misma me metí, pero lo permitió porque en ese momento empieza ese juego de preguntas. Pero que no podías estar en lugares... Mira, gente, me daba, o sea, como que yo sentía como una asfixia, como que si el mundo se fuera a caer, como que temblaba, como incómoda, como que ya yo no quería seguir así. Y me acuerdo algo en particular que estaba estudiando y dentro del salón me dio un ataque de pánico. Y yo salgo corriendo al salón y llega el profesor y me busca y me dice, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo, me siento mal, me dio un ataque de pánico. Y tú sabes que el ataque de pánico como que la gente no te puede entender, como que te está viendo bien, pero me dice, tú lo que estás es loca y esto. Y me hizo una serie de cosas que eso a mí me marcó mucho. Y yo me lo empecé a creer. Y yo dije... Estabas loca. Sí, o sea, que estoy loca, entonces yo no valgo. O sea, como que volvió todas esas heridas. De la infancia. Y ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero suicidar. O sea, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Y bueno, básicamente trato de llevar a cabo todo una cosa. Una noche dije, ¿sabes qué? Yo me quiero suicidar y me metí un poco de pastillas. Y para la gloria de Dios, pues no era su plan. Ahora lo veo, quedé viva, obvio. Y empieza después un proceso de detox, un proceso muy largo de desintoxicación, que con doctores y esto y lo otro. Y a lo que voy... Sí, me ayudaron a alejarme de esto, pero la herida es mucho más profunda porque la herida es la herida existencial que nos dejó Adán y Eva en esa ruptura del Edén. Es la herida de no mirar a Dios, es la herida de vivir una vida sin la mirada de Dios. Eso es la verdadera herida. Las drogas es lo último, ¿no? Los excesos es lo último. La verdadera herida es darle la espalda a Dios y no entrar en esa comunicación con Él, que fue lo que sintió Adán y Eva cuando fueron desterrados del jardín. Entro en todo esto, Maiti, y bueno, salgo de ese proceso de detox o rehab, como lo quieras llamar, y volví a caer más fuerte después de ahí. Y ahí es donde aparece esta amiga mía, ahí es donde aparece ella, y cuando... Perdón, tuviste una recaída, el programa
no funcionó. O sea, No, porque tú sales y acuérdate, eso sí, está dejas de hacer droga un poquito, pero una herida más, o sea, otra cosa más que te detona y vuelves. Ujú. Y existe, esto es una lucha espiritual al final del día. Hay un mal. El enemigo lo que quiere es que tú te condenes, que tú te suicides, llevarte a la desesperación. O sea, a él no le interesa ni siquiera que tú salgas de la droga, sino es que llevarte a la condenación. Entonces, claro, la recaída uno sale y vuelve como a esto mismo de quién me responde la pregunta para el cual yo fui creada. ¿Estoy haciendo mi verdadero propósito? Cuando Dios me soñó, ¿era esto? Y no tenía preguntas porque no tenía herramientas, no había nadie que me profundizara en Dios como tal. Por eso es muy importante la evangelización, pero bueno, volví a caer, vuelvo a la fiesta, vuelvo a los vicios y ahí en una fiesta es donde yo escucho a una amiga que me dice a esta persona, Airán, tú necesitas de Dios. Y a lo que yo voy, wow, cómo Dios no te va a buscar así sea tu miseria. Él no le tiene miedo a tu pecado, a tu herida, a tu miseria, a tu oscuridad. En mi oscuridad, Él vino. Él me buscó. Así como si han escuchado algunos de ustedes, en la Biblia, en el Evangelio, cuando el Señor espera a la samaritana en el pozo de Siquén, Él la fue a buscar en su lugar. Y el Señor me fue a buscar en mi lugar, en mi fiesta. En tu rumba, en tu fiesta. En mi fiesta. Entonces, cuando nadie cree en ti, Dios sí cree en ti. Cuando nadie da un peso por ti, el Señor dice, ahí hay algo, ahí hay algo. Uh-huh. Y te quiero contar una historia antes de continuar. Mira la belleza que el primer santo es San Dimas, el buen ladrón que estuvo al lado de la cruz. ¿Por qué es el primer santo? Porque cuando nadie daba un peso por Dimas, cuando todo estaba amarrado, torturado, su corazón todavía podía latir y su boca todavía podía proclamar la grandeza de Dios. Y cuando nadie pensaba que este hombre podía ser algo o alguien, el Señor lo hizo alguien. Lo llamó por su nombre y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor canonizó a San Dimas. Imagínate. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Uh-huh. Cuando la gente te dice, no, eso es una perdición, porque yo era la persona de que no te juntes con ella, no salgas con ella. Pero el Señor decía, ahí hay algo, ahí hay algo. Porque hay un corazón y mientras hay un corazón que late, hay esperanza. Entonces, ahí me buscó el Señor a través de este instrumento, esta amiga increíble, y fue donde me dice, mira, necesitas a Dios, y empieza una serie de conversaciones, y yo como que, ay, no. Claro. Y decía, no. Un poco reacia al principio. Claro, y uno es reacio porque uno sabe en lo profundo que tu alma sí reconoce a Dios. Aunque tú no, pero tu alma y tu espíritu sí reconoce a Dios porque fueron creados por Él. Entonces uno le huye porque uno piensa que va a tener que cambiar su esencia. Y no. Y bueno, nada, al final ella me hace toda esta emboscada que te digo, me dice... Te dejo en el Herbalife. Me deja en el Herbalife ese y me encanta Herbalife. Ojo, aquí yo no estoy diciendo nada. Pero veo a todas las mujeres con camisa blanca y súper felices. Y alegres que te reciben. Y alegres. Y yo decía, ¿qué es esto? Y por un lado me daba envidia. Me daba mucha envidia, pero yo decía, ¿cómo esa gente está genuinamente alegre un viernes en la tarde? Y bueno, empieza el proceso, el retiro, y ahí es cuando, te digo, tengo una experiencia en el Santísimo Sacramento que me dice, pues Airán, básicamente si tú hoy te mueres, vas condenada. Pero después viene otra voz que me dice, mira, tú eres mi hija muy, muy amada. Y esa voz que penetró a lo profundo de mí, ese sentimiento, esa experiencia, lo que sea que la gente lo quiera ver o llamar, me hizo decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si existe? Y si hay algo más. Y bueno, ahí conozco al padre Osvaldo Gudelo, en ese retiro de Maús, me le acerco y le digo, padre, me acaba de pasar una experiencia muy loca, no sé si fue mi imaginación, yo no sé qué fue, ni me interesa saberlo, solo sé que creo que hay un camino por aquí, enséñame cuál es el camino. Y ahí empieza, Maiti, todo un camino larguísimo. El padre me dijo, Airán, escribe tu historia, escribe algo. Y yo empiezo a escribir poemas, poesía, yo no sabía que podía escribir. Nunca nadie me había dicho escribe, entonces empecé a escribir. Y un día me voy a dormir y yo sueño con algo que dice Manual para enamorarse. Y me paro y digo, wow, este va a ser el nombre del libro, Manual para enamorarse. Y lo voy a dejar así, no voy a poner de Dios.
que la gente descubra por la curiosidad ¿Con quién te estás enamorando? con quién me estoy enamorando. Y empecé a poner posts en Instagram. Lo hacía no para tener audiencia, ni likes, ni nada de eso. Lo hacía porque yo quería saber si había jóvenes, en ese momento tenía 24 años, que habían pasado lo mismo, que estaban pasando por un mundo de vicios y que se hayan encontrado con Dios, si había gente así. Y eso fue. Y en eso yo vi que hubo receptividad de parte de las personas y fue creciendo y nunca hubo un plan. Dios lo ha escrito él solo. Claro, y lo que empezó como un libro se ha convertido en un podcast con muchos seguidores, en peregrinaciones, en charlas, en talks, en conversaciones, en triatletas. Airam, el cielo es el límite para ti de todo lo que Dios está obrando a través de tu vida, de tu testimonio, del Padre Osvaldo y de todas las conversaciones que has tenido. Sí, yo creo que el límite, nosotros nos estamos jugando la salvación. Yo creo que el mensaje detrás de Manual para Enamorarse es como, hey, el cielo no puede esperar, nos estamos jugando la salvación, despertemos, somos cuerpo, mente, alma, hay un espíritu adentro. Somos mucho más que esto, ¿no? O sea, nosotros fuimos creados para algo muy grande, por eso en la tierra nunca vamos a estar totalmente felices, claro. Porque la felicidad, cuando nosotros pensamos en felicidad, pensamos en Dios, aunque no lo quieras reconocer. Uno aquí está distraído, ¿no? Te casas, tienes hijos, qué belleza, es un medio, pero siempre va a haber algo que falta, ¿no? Siempre va a haber algo que falta, porque es que fuimos creados para adorar a Dios. Y el ser humano como que no queremos, nos cuesta, somos muy soberbios. Claro. Entonces, digamos que en Manual estamos buscando, como tú le acabas de decir, han venido charlas donde vamos a diferentes países junto con el Padre hablando simplemente de Dios. Han venido lo que se llama Real Talks, que son podcasts en vivo, y son maneras, son medios, porque el Señor dijo, yo os daré los medios. Y entonces estamos buscando, digamos, todo lo que está a la vanguardia para poder tratar de llegarle a más gente. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? Porque no es fácil lo que tú haces en medio de este mundo en el que estamos viviendo, donde todo el mundo quiere inmediatez, belleza, o sea, cosas muy frívolas. Y tú te has adueñado de hablar de Dios, de la espiritualidad, de la conversión, de la fe. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y quizás también lo que más te ha dolido de este camino? Lo que más me ha sorprendido es ver que incluso cuando la gente, tú la ves y tiene todo, digamos, de mundo, ¿no? La ves con dinero, éxito en el trabajo, pareja perfecta, están vacíos. Y lo digo porque uno escucha mucho, yo voy a retiro y eso es escuchar historias, la gente va, Irán, ¿puedo hablar contigo? Sí, dale, vamos a hablar. He hablado desde jóvenes, desde adultos, desde viejos, me escriben y es ver, wow, todo esto es mentira, ¿no? O sea, es mentira. O sea, detrás hay un corazón que quiere algo más. Entonces es como decir, wow, o sea, ¿cómo no darse cuenta? Vuelvo y repito que Dios es real. O sea, es ver que tanta gente está herida, quebrada, que lo que necesitas es ese bálsamo de Dios, necesitas a Dios. Entonces por ahí uno dice, wow, o sea, yo le decía al Padre Osvaldo, yo antes soñaba, no sé, con estar en Netflix y cosas así, ¿no? Hoy en día es como, mira, mi mayor sueño es cada día enamorarme más de Dios. Quiero enamorarme, Señor, tanto que no me importe las cosas acá. Pues yo no me voy a llenar a nada cuando me muera, ¿no? Eso por un lado. Lo que más me ha dolido es ver que, bueno, yo creo que tanto tú que has estado en todo este ojo público, ¿no? En estos medios, obviamente las críticas, y críticas muchas veces vienen de parte de adentro de la iglesia. Cuando quiero decir que viene dentro de la iglesia, no estoy hablando del Papa, no estoy hablando sino de los mismos católicos, ¿no? A veces nos vestimos de piedad, esa falsa piedad, y entonces nos volvemos escrupulosos. No, es que ella tiene así, que ella entonces, ¿por qué se pintó la uña? Que esto, entonces... Como, wow, yo le decía, Padre, hay demasiada escrupulosidad, hay demasiada gente que sí, que dice seguir a Dios, pero a veces el corazón está demasiado lejos. Y con esto, ojo, no hay que decir que yo no voy a ir a misa por eso, porque yo sigo yendo a misa por el Señor, no por la gente que voy al lado, y tengo que ser coherente. Correcto, pero que sí, que de la gente quizás que uno menos espera,
o que uno pensaría que está más cerca a Dios, has recibido críticas. Claro, todo el tiempo. Y me imagino que te juzgan, que porque ella, que porque hace esto. Total, a uno le dicen pero de todo, y es cuando uno entiende la palabra como, wow, si al Señor lo criticaron, le llamaban borracho a Dios, le decían de todo, ¿qué no nos van a decir a uno? Y yo creo que esa es parte de la cruz que toda persona que sigue al Señor va a tener. O sea, vas a tener humillaciones, vas a tener críticas. Mira, si lo haces bien, te van a criticar. Si lo haces mal, te van a criticar. Si el cura predica bien, lo critican. Si no predica bien, entonces le dicen homosexual. Entonces, de todo. Y yo creo que una de las cosas que he visto, la crítica es simplemente una herida que esa persona, o sea, tú criticas en el otro lo que tú odias en ti. O sea, tú por eso tienes la capacidad de ver en el otro que algo está mal, porque ya tú lo cargas y lo tienes. Pero obviamente es difícil porque somos humanos, hay días que te paras y te duele. Claro, pero algo que a mí siempre me ha gustado, y de verdad que las conversaciones que nosotras hemos tenido creo que se cuentan con los dedos de la mano, pero de verdad yo te tengo mucho cariño, mucha admiración. Y algo que siempre he visto en ti, y lo veo a través de tus redes y a cada vez de charlas, cada vez que converso contigo, mensaje de voz, lo que sea, es que tú siempre eres tú. Tú mantienes tu esencia. Y eso creo que es tan importante en este andar, porque no eres una persona rara, no eres una loquita, o sea, al contrario, creo que sigues siendo tú, eres una mujer increíble, con grandes cualidades, virtudes, y llevas un mensaje extraordinario. Cuéntame también eso de cómo ser tú, o sea, cómo poder esos jóvenes que nos están viendo decir, me gusta lo que ella habla, pero no quiero que me digan, es que ella va para monja o él va para sacerdote. No, lo que yo quiero es sí llevar el mensaje de Dios siendo yo, manteniendo mi esencia. Claro. La autenticidad. Mira, creo que lo más bonito que alguien pueda tener es ser auténtico, ¿correcto? Porque cada uno de nosotros lleva la huella de Dios en su corazón. Y en la vida, ponte, no va a existir alguien como tú, Maiti, ni existió. O sea, tú eres una obra única. Y eso es lo que invita el mundo de hoy a ser como el otro, a fijarte en el otro. Lo que te falta está en el otro, en vez de ver a tu corazón, a ir adentro, ¿no? Y digamos que obviamente ha sido a veces difícil porque te digo, con estas críticas tú dices, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Te cuestionas. Pero ahí es cuando tú tienes que entrar en esa vida sacramental, en esa vida de oración, con aquel que me afirma y me reafirma que es Dios, y es donde yo saco toda la gasolina diaria. Yo voy a misa diaria, rezo el rosario diario, me confieso literalmente cada 15 días o semanalmente, o cuando, si peco hoy, voy ahí mismo a confesarme ahorita, ¿no? Voy al Santísimo 1 hora y media diario. ¿Por qué? Porque si no, empiezas a ver al otro, empiezas a ver qué está haciendo el otro, y te empiezas a cuestionar lo que dije. ¿Será que tengo que cambiar un poquito? Y yo creo que cuando tú sientes ese amor tan grande de Dios que Él te dice, sigue, Airán, sigue. Y lo sientes, agarras una fuerza que no importa qué va a decir todo el mundo, sino Dios qué va a decir de mí. Porque al final del día, yo siempre pienso esto, y a la gente que está escuchando es, cuando uno se muera, el juicio es personal. Yo no van a tener a ninguno de ustedes viendo, mira, no, es entre Jesús y tú. Y Él me va a decir, Airán, ¿qué hiciste con esos dones que yo te di? ¿Qué hiciste con esa personalidad jocosa? ¿Qué hiciste con esa autenticidad? ¿Me trajiste alma? ¿O más bien querías ser como la vecina y no fuiste lo que yo te soñé? Y eso a mí sí me da miedo, que el Señor me pregunte. O sea, a mí no me da miedo que ustedes me digan o me critiquen, sino cuando estés cara a cara. La prueba de verdad, la final, lo que nos estamos jugando es cuando nos muramos y estamos cara a cara ahí. Y eso lo ve uno, por ejemplo, yo acompaño mucho al Padre Osvaldo a hacer las unciones de los enfermos con viejitos. Y ellos dicen, ojalá yo hubiese seguido por acá. O sea, siempre hay algo que se arrepiente. Claro, y ya más grande, ya más... Entonces yo no quiero eso. Okay. Y yo creo que cuando uno no vive su autenticidad, uno siempre... Los proyectos no fluyen como tienen que fluir. Claro, pero ojo también que tú vas a misa diario, te confiesas, pero haces ejercicio, sales con tus amigos, te tomas tu copa de vino, te vas de viaje, o más de dos. O más de dos. Me tomo la botellita, claro que sí. Bueno, de vez en cuando toca. Pero a lo que yo voy es que no eres
rara, no eres diferente, simplemente eres tú. Claro. Y ahora llevas también ese mensaje, que creo que es lo que yo quisiera que la gente también sacara de esta conversación. Claro. Que de eso se trata. Y no es que ahora, no. Tú siempre sigues siendo tú y va a ser difícil. ¿Qué te dice tu familia, por ejemplo? ¿Qué te dicen tus amigos, los de la rumba? ¿Qué te dicen tus amigos ahora? Muchas cosas. Lo primero, cada uno tiene que conocerse a sí mismo. Uh-huh. Mi personalidad es fiestera, es alocada, o sea, yo no puedo ser la persona al lado. Si hay otra persona al lado que sigue a Dios y es callada, no le gusta salir, amén por ella, mientras ella esté dándole gloria a Dios con lo que hace y esté siendo totalmente única. Entonces, yo soy así y, digamos, yo no he cambiado, porque a mí el Señor no me dijo, ahora quita todo. Me dijo, sí, saca el pecado de tu vida, pero ¿en dónde está el pecado en tomarse una botella de vino cuando en las bodas de Caná se bebieron no sé cuántas botellas? Cuando el Señor siempre que traía y reunía, ¿dónde está? Ahí es donde entra la escrupulosidad a veces de la gente. No, que no se puede, que no se debería. ¿En dónde está eso que no se debería de qué? Uh-huh. Uno está pecando, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo mi grupo de amigos, salgo con ellos, voy a fiesta, voy a una fiesta, porque es que uno no puede dejar, si no te reprimes. Entonces claro, ves esto como una camisa de fuerza y por eso es que al final no terminas dando fruto y te cansa y ves la religión como, o sea, como un castigo. Como un castigo. Y por eso hay que, tener mucho cuidado con qué escuchan los ascensores o las falsas historias que inventa la gente. No, es que a mí me dijeron, pero ya va, tú has leído el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, vayamos al catecismo, leamos la Biblia y de ahí sí que parte una conversación. O sea, cuando la gente me dice que es que no debería, ¿pero de dónde sacaron eso? ¿No? Entonces, claro, yo tengo mi grupo de amigos, hago triatlón, hago Ironman. Y mira, y a través del Ironman que hice, que fue un triatlón espectacular, salió Triatletas de Dios, cómo integrar cuerpo, mente, alma, espíritu, porque es que si tú vives en el mundo, no eres del mundo, pero el Señor se vale de las cosas del mundo para atraer a más gente. Ahora, mucha gente que he conocido en los triatlones quiere acercarse a Dios. ¿Te imaginas que yo me hubiese quedado encerrada en la casa? ¿Cómo vamos a evangelizar? Los del coro ya están en el coro de la iglesia, pero esos jóvenes afuera de donde yo vengo, ¿qué pasó? La segunda pregunta que me hacías, ¿qué piensa mi familia y todo esto? Al principio, como todo, es un choque, ¿no? Al principio, como todo, la gente se queda viendo. Imagínate, vuelvo a San Dimas, ese ladrón, ese vagabundo, y de repente proclamando la gloria de Dios, la gente se quedó impactada. Dijeron, ahora sí se enloqueció. Ahora sí se enloqueció, pero por una locura que vale la pena. Amén. Entonces, claro, en principio hubo críticas, hubo burlas, como todo en la vida, ¿no? O sea, ¿qué vas a ser monja? ¿Qué vas a ser sacerdote? Pues son los mismos chistes de siempre. Monja o cura. Y uno como que se inventen algo más, por favor. Entonces, hubo mucho bullying también por ese lado. Mi papá en aquel entonces, mi papá ya falleció, que descanse en paz, pero en ese entonces era como, Irán, pero si tú, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Qué Dios? ¿Qué es eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, como que ahí no vas a ganar plata, como que no vas a ganar esto. Mi mamá estaba como un poco así como que, bueno, ahora que le dio, no muy creyente, pero esa voz en ese retiro que me decía, tú eres mi hija muy amada, era todo lo que yo necesitaba para seguir este camino. Era toda la fuerza que yo necesito, ¿sabes? No la de las demás personas, porque antes de ser hija de mi papá y mi mamá, soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Y entonces yo seguí con esta fuerza, seguí. ¿Sabes qué es la belleza ahorita? Que todas esas amigas de la fiesta, que toda esa gente de la rumba hoy me dice, Irán, ¿qué hago? Estoy en depresión. Irán, ¿qué hago? Después de todo, por eso la perseverancia. O sea, hay que ver la historia, la coherencia, que es muy difícil, que a veces uno no es coherente, ojo, fallamos, pero es lo que intentamos, ¿no? Hacer esa coherencia con lo que dices, con lo que piensas, con lo que haces. Qué difícil llevar una coherencia. Entonces, pero ahora esa gente se acerca. Mi mamá ahorita va, como va a ver esto, hola mamá, va a misa todos los días. Ayer me mandó un mensajito y me decía, estoy en una hora santa, ¿tú sabes? O sea, yo lloraba, pues yo decía, yo jamás me imaginé que mi mamá me dijera, voy a una hora santa. O sea, y mucha gente, o sea, mi primo por allá, Irán, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo rezo? Porque cuando tú piensas en felicidad,
lo que piensas en Dios, simplemente que todavía no lo sabes. Y eso es. Por eso siempre la gente termina. Cuando el avión se va a caer, nadie saca el Buda, nadie saca, no sé, el mantras. Todo el mundo saca una estampita, una oración, porque en el fondo de tu alma reconoces a Dios. Tu alma sabe de Dios, pero todavía tú estás un poco duro y el Señor sabe su momento para tocarte. ¿Tu papá logró ver a esta Airam? Digamos, ya los frutos de Manual para enamorarse y esta transformación. Yo creo que lo estará viendo desde arriba. Seguramente está por aquí ahorita, pero casi a lo último pudo ver algo, no 100%, pero ahí es donde uno se aferra como, wow, ahí es donde entra como uno hubiese querido, claro, que mi papá viera esto, pero ahí es donde me aferro a esa esperanza, ¿sabes? Como que para algo sucedió así, ¿no? Para algo sucedió así. Yo creo que una de las enseñanzas más bonitas que ha sido acercarme a Dios ha sido que me enseñó a vivir el duelo. Yo he tenido 2 muertes muy cercanas a mí, mi papá y mi primo, en todo este camino. Una pasó en el 2021, 28 de septiembre, la muerte de mi papá por COVID. Wow. Y la otra, mi primo, tuvo un accidente y se cayó de un edificio. Imagínense, un accidente, una baranda se quebró y él cae a los 21 años. Las muertes 3 meses aparte, una con la otra. Yo veo a veces a la gente renegando, ¿por qué? Y tal. Yo más bien dije, Señor, gracias, porque me has enseñado que la vida es un suspiro. Me has enseñado que si yo no hubiese estado agarrada de tu mano, yo no sé cómo hubiese vivido esto. Pero hoy, en medio de mi dolor, te alabo y te bendigo, porque para algo ha sucedido así. Yo creo que tener esas 2 muertes ha sido como un impulso de tomarme la vida aún más en serio, de enfocarme en lo que realmente es eterno y no en lo pasajero. Entonces, siento que mi papá, sí, seguramente, no sé si estará ahorita en el purgatorio, porque eso es otro, pensamos que ya entró al cielo. No, o sea, cada uno, cuando llegue, donde el Padre te va a decir, hey, a ver, no mentirás, no fornicar, no Entonces, pero de alguna manera sí me llevo, porque yo me acuerdo que la última conversación que tuve con él antes que él cayera en este estado de coma fue como que, Airam, sigue lo que estás haciendo. Me dijo, sigue lo que estás haciendo, porque no hay nada más grande que hablar de Dios. Hablar de Dios es ir contracorriente. Nadie habla de Dios. Entonces creo que es algo muy lindo, y a la hora de la verdad quizás no tendré el dinero, no tendré esto, pero tienes paz, y eso es lo más bonito. Entonces, sí. Y estás tocando muchas vidas. Airam ha logrado, aunque no tenía un plan de cómo iba a desarrollarse Manual para enamorarse, has logrado muchas cosas, pero también sé que anhelas más cosas. ¿Qué deseas para ti en los próximos años? ¿Deseas casarte, tener familia, seguir viajando, salir en Netflix? ¿Qué es lo que ahora deseas tú para gozar este mundo, pero prepararte para una vida eterna? Wow, muchas cosas. A ver, lo primero que me viene a la mente, la gente se va a reír, pero así me conocen un poco más. Yo quisiera tener una van. ¿Una van? Una van. Irme a recorrer todo Estados Unidos, parándome en varias cosas, sitios, parques nacionales, y orar ante la naturaleza. Ese es mi sueño, o sea, como irme a la naturaleza. ¿Solita? Orar. Me fascina, porque es que es en esa soledad, en ese silencio, donde, wow, te acercas tanto a Dios, que en ese momento ni siquiera te quieres casar. En ese momento solo quieres estar con Dios. O sea, es una cosa sublime, mi gente. Es muy bello. A ver, familia, me encantaría, sí, si el Señor lo permite. Tengo 34 años y lo dejo muy claro. No estoy apurada, no estoy porque, Maite, no sé cómo explicarlo. Es como si yo quisiera darle mi corazón a todo el mundo. Es como cuando Dios te habla y te toca el corazón, no piensas en más nada. Se te olvida el mundo, se te olvida todo, te quieres ir para el cielo ya. O sea, es muy fuerte. Y yo digo, Señor, bueno, si tú sientes, Padre Santo, que en tus planes yo te voy a servir mejor con un hombre, con hijos, ponlo. Si sientes que eso va a ser obstáculo a la santidad por el plan que tú tengas, entonces quítalo. Porque yo sé que de la forma de lo uno, de lo otro, tú me vas a bendecir, ¿no? Okay. Siempre yo te escoja. Ahora, la vida consagrada
es algo que en un momento lo pensé, como toda persona que entra joven al camino de Dios, siempre lo piensas. Estuve un poco de discernimiento y la verdad, imagínate. O sea, yo creo que me botan del convento con todo lo que yo hablo. Me botan, yo no sirvo para el convento y es algo que la verdad amo. Tengo mis monjitas, tengo mis amigos sacerdotes, pero veremos. Y por lo tanto, seguir haciendo más cosas en Manual, seguir haciendo más podcasts, seguir haciendo más eventos para gente joven, es lo que me gustaría, que vean que Dios no es una camisa de fuerza. Yo creo que, y estoy firmemente segura, que Dios lo que quiere es llevarte a la excelencia de tu ser. Y por ser me refiero a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Cada día pregúntate si yo estoy siendo lo mejor que puedo ser. ¿Estoy llevando mi ser a la excelencia? Una amiga, y te doy este ejemplo, me decía, Irán, pero es que tú y ahora y la castidad y aquello. Y yo le decía, ven acá, cuando tú tienes relaciones, así sea con tu novio, que amas mucho, ¿tú crees que en ese momento tú estás siendo la excelencia de tu ser? Yo creo que no, porque si no, anhelarías estar casada de una vez con él, ¿no? Y que él te esperara. ¿Ves? Cuando uno empieza a hacer este juego de preguntas, quitamos un poco que si es pecado o no es pecado. Porque a veces la gente se asusta. Es como, Dios te quiere llevar es a hacer lo mejor de ti. Porque tú hiciste votos de castidad. No, para nada. Más bien, digamos, ni siquiera una promesa, porque hacerle promesas a Dios, Dios sí cumple sus promesas. Uno las rompe. Entonces yo con eso no me meto, pero sí le dije al Señor cuando yo entré en este camino, ¿sabes qué? A mí me están hablando de castidad, yo no sabía qué significa esto, pero cuando uno empieza a indagar, a leer, a ver, tú dices, si Dios Padre, el creador del universo, el que yo digo que es sabio, me está diciendo que eso es por ahí, lo voy a aceptar. Y vives una cierta libertad, porque ya sientes autocontrol. No soy llevada por mis pasiones y esclava de mis pasiones. Y esa es la belleza. Entonces, digamos que he hecho no votos ni nada, sino ante Dios le dije, yo quiero hacer castidad. Y espero cumplirla hasta que más pueda, porque somos débiles y uno puede caer. Pero ahí estábamos orando firmemente, es una gracia, no es fácil. Pero cuando entiendes el propósito, como que agarras esa fuerza que solo viene de Dios. Eran para las personas que están pasando por momentos difíciles. Y vámonos específicamente a esos jóvenes que están luchando por sanar esas heridas, que están refugiados en las drogas, en la lujuria, en el sexo, en la pornografía, y están viendo esta conversación. ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué les dices tú? Empecemos aquí. Yo creo que la primera pregunta es, en tu soledad, ¿de verdad eres feliz? ¿De verdad estás siendo feliz? ¿De verdad tú crees que eso es todo lo que tú puedes dar en tu vida? ¿Por qué te da tanto miedo acercarte a Dios? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te pone como un padre, no? Yo creo que el primer paso es entrar como en ese proceso de hacerte las preguntas. ¿Tú de verdad sientes que estás haciendo el propósito? Que quizás eres coherente, porque cuando uno es joven hace algo, pero su sueño está en otro. Es decir, yo quisiera ser un gran papá, pero ahorita estás en todo el sexo loco. ¿Es coherente tus acciones ahorita con lo que quieres en el futuro? Yo me empezaría a hacer ese tipo de preguntas, porque ahí empieza un despertar de conciencia, ¿no? 2, cuando uno está en ese mundo, drogas, sexo, que entras masturbación, pornografía, ¿de verdad no te sientes esclavo, como a veces cansado, que lo quieras dejar y no puedes? Entonces, no, más bien yo siento que eres débil y no fuerte, porque si fueras fuerte pudieses controlar y no te puedes controlar. Es más, tu epidermis, que es tu carne, te está llevando. Toma decisiones por ti y no tú por eso. Entonces, en ese juego de preguntas, yo creo que va a llegar un punto que vas a tener muy claros desde ya las respuestas. Y a un día acercarte al Santísimo, acercarte, ¿sí? Quizás te va a dar miedo a la iglesia, capaz te van a ver mal, como lo hicieron conmigo. Hay sacerdotes de todo tipo, porque cada sacerdote tiene una personalidad, así como hay profesores que son súper panas y hay profesores que no son tan empáticos. Lo mismo va a pasar aquí, pero acércate un día a la iglesia, habla con Dios, pregúntale a Dios
qué es lo que quiere de ti en la vida. Y escúchalo, sé paciente, como que date una oportunidad. O sea, lo mío es como, si ya has perdido todo, date una oportunidad. Gastando la plata en un psicólogo, no tengo nada, pero gastas plata en psicólogo, en psiquiatra, cuando uno puede tener un guía espiritual gratis. Entonces, creo que date una oportunidad con Dios y veremos qué pasa. Bueno, y hay herramientas que quizás en tu momento no lo habían. Tú estás haciendo un labor extraordinario facilitando esas conversaciones. Y puede ser un podcast que lo escuchas, que lo ves, en Real Talks, donde es conversaciones con público, en el deporte, como es los triatletas de Dios, y peregrinaciones como son tus viajes. Así que las herramientas están ahí. Sí. Y con el favor de Dios también este podcast, estas conversaciones van a acercarnos un poquito más hacia eso. Así que yo te quiero agradecer nuevamente, Airam, por tu tiempo, por esa apertura que me has dado, porque me das paz, porque me has permitido descubrir en mí ese amor de Dios y querer seguir creciendo en la fe. Gracias por lo que pones en los podcasts y bueno, que esta sea una de muchas conversaciones y que todo lo que tu corazón anhela se cumpla y sigas haciendo este labor tan maravilloso que estás haciendo, llevar la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por permitirme hablar un poquito de Dios, que eso es para lo que fuimos creados y bueno, amén, gloria a Dios y de verdad yo también te aprecio mucho. Gracias por todo lo que estás haciendo y que puedas abrir estos micrófonos para compartir estas historias muy grandes porque no mucha gente se atreve, ¿no? a hacerlo. Entonces, amén, gloria a Dios y de verdad que esperemos encontrarnos todos allá en el cielo, ¿no? Que así sea. Gracias. Gracias.